Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más con todos ustedes, como es tradición, a la 1 en punto, aquí en Cinevisión. La grata compañía de don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos de Careo, de nuevo aquí con ustedes. Omar. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, yo siento que estamos bien y el país, por lo menos en algunas partes, deben estar muy preocupados, como en la zona de Montecristi, Villa Vázquez, ¿verdad? Esa zona del Cibao, por las fuertes lluvias de esta semana, pero donde casi no llueve, que han llegado los chubascos. Entonces la gente dice, estamos bien porque está lloviendo. Pero en San Juan llovió mucho. Sí. Se están dañando muchas habichuelas y cultivos. Pero lo de allá de Villa Vázquez, ¿verdad? Y toda esa zona ha sido desastroso. Una lluvia fuera de tiempo, pudiera decir uno. Fuera de época, sí. Fuera de época. Porque en este tiempo el comportamiento del clima tiende a ser seco. Exactamente. Y ha llovido tanto que ha provocado daño en 1.595 viviendas, 7.975 personas desplazadas, 7 comunidades aisladas y sigue lloviendo. Así es. Todavía ayer habían 18 comunidades en alerta. Lo digo sobre todo porque el tema del tiempo, porque no solamente porque esta es una época seca, de pocas precipitaciones, sino por el tiempo de duración de las lluvias. Tenemos casi 5 días de lluvias constantes en esa zona y se va incrementando poco a poco las alertas. Algo sumamente extraño, alerta febrero, a comienzo de febrero. Exactamente, me gustaría saber lo de la cabañuela. Sí, llovió mucho el 2 de enero, ya yo sabía que en febrero iba a venir. Ahora, debo decirte, yo no he visto explicación acerca del desborde de un canal. Un embalse en esa zona, en Villa Vázquez. Es raro lo que pasó, tampoco he visto explicación de ninguna autoridad ni en los medios de comunicación. Se refiere al Charcazo. Exactamente, de modo que eso fue bastante extraño. Sí. Parece que las aguas cayeron, ¿verdad?, como de golpe, y dice que junto a lo que ha sido el proceso de deforestación, pues se produjo lo que viene a ser una gran riada que provocó todos estos daños en las zonas urbanas. Dicen los viejos de esa zona que nunca se había visto algo parecido. Hay semejanza a cierto nivel, me impactó. Uno a veces se le quedan esos recuerdos de cuando el huracán George, 1998, en las aguas en Tamayo, pero estamos hablando de que fue en plena temporada ciclónica de ese tiempo, septiembre, en el que el lodo inundó todas las comunidades cercanas y llegó a estar hasta en el tope de lo que eran los platos y el zinc de las viviendas, no así, sí, los techos. No así ocurrió ahora en esta zona que estamos hablando de Villa Vázquez y los lugares aledaños, pero de verdad que uno se estremece porque es que la naturaleza es impredecible y tiene sus propios viendo lo que estragos. Es la tendencia del cambio climático, eso que acaba de ocurrir, de momento, no sé si las autoridades nacionales están pensando en eso, se me ha ocurrido, y si viene un huracán, en medio de una situación como esta, en que tenemos un presupuesto que se afirma en un nivel tan alto de deuda. Digamos que un huracán desborde, ¿verdad?, la posibilidad del presupuesto. ¿Cuál sería el rumbo, el destino de la economía dominicana? No sé hasta dónde el Estado estará pensando en la necesidad, ¿verdad?, del famoso fondo de emergencia para previsiones. Como ley. Sí, es parte de una ley, pero nunca se aplica. Ante una situación como esa, ¿qué hacer? Sería un golpe terrible en momentos de inflación, carestía de petróleo, que por cierto, esta semana estaba cerrando sobre los $90. Me parece que la última cotización que vi en la bolsa, sobre todo el petróleo de Texas, ¿verdad?, que es la referencia para esta zona, para nosotros, llegó a 90,27. Un precio histórico, no se había visto desde 2014, no se había visto que subiera tanto. Y naturalmente ya venía con su tendencia después del bajón, que fue a consecuencia de la COVID-19, la aparición, 2019-2020, la parálisis del mundo, bajó el precio del petróleo. Pero con lo que ha sido el proceso de recuperación económica,
comenzó a subir y se disparó con lo que es la tensión que se está viviendo en Europa por los problemas, ¿verdad? Los reclamos de Rusia que demanda seguridad, ¿verdad? Y que se resiste a que Ucrania pase a ser parte del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte y Occidente, y eso ha influido también en los altos precios del petróleo que tienen un impacto preocupante en la República. Si todo eso se junta, y Dios no lo quiera, como dice la gente, viene un ciclón. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos preparando preventivamente, porque viene por ahí la temporada ciclónica. Sí. Hay que señalar. Aunque dicen que nosotros vivimos agarrados de la providencia y de la Virgencita de la Altagracia. Hay que señalar que el tema de la salsa de los combustibles, del petróleo en particular, es un tema que uno espera que tenga alguna normalización en algún momento de este o el próximo año. Sin embargo, el cambio climático puede ser algo que va a extenderse por mucho tiempo, por no decir permanente. Y lo que se han visto la gente de ciencia es que el cambio climático y estas lluvias, ahora en esta época del año, están muy relacionadas a la acumulación de agua, de humedad, sobre todo en el Atlántico. Y esto está provocando... ¿Esa acumulación, producto de qué? Bueno, a eso mismo, al deshielo. El deshielo de los glaciares. De los polares, de los polos. Se incrementa esta cantidad de agua, están generando grandes tormentas de nieve en Estados Unidos, que la estamos viendo, en Canadá. Récord, hubo una tormenta de nieve en esta semana. ¿Tú viste lo que está pasando en Palenque? En Estados Unidos, y eso se genera luego frentes fríos que históricamente eran húmedos, secos, entonces vienen con una humedad cargada y estamos hablando inclusive de vaguada en pleno febrero. Ustedes recibieron una información en Palenque de que cómo ya ellos están perdiendo parte de la playa y cambio de la composición del suelo, de la arena, que era bastante exótica y ha sido por un fenómeno nuevo. Ellos no se lo explican, hablaban del impacto de lo que es la operación de Punta Catalina, pero eso me parece un poco peregrino. Pero eso puede entrar también en lo que es este problema del calentamiento global, cambio climático, y ameritaría. Ellos están reclamando al medio ambiente que estudie lo que está pasando en sus costas, porque eso está teniendo un impacto en la economía de Palenque y de toda esa zona que también vive de un turismo de baja escala y de baja intensidad, de la cual vive alguna gente por ahí. Bien, tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios en su programa Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes, mis amigas y mis amigos, en este programa Careo. Omar, Osvaldo y Lito Santana, que siempre estamos muy contentos de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, a sus sitios de trabajo, también algunos a los lugares hasta de diversión. Mucha gente que sale de su casa a un restaurante, a un lugar donde pueda tomar alguna bebida, y ahí está proyectándose el canal Cinevisión, y aquí estamos nosotros con ustedes. Buen provecho para los que han podido llegar a colocar los pies debajo de la mesa a esta hora. Bueno, el tema del COVID-19 siempre tiene que estar presente en estos programas, porque cada vez es algo que está pendiendo mucho, no solamente ya sobre la salud de nuestra gente en República Dominicana y el mundo, sino también el factor económico, el factor educativo, el factor social. Y en este caso nos llama la atención el comentar de este tema, porque ya a partir del lunes, felicidades en el día de San Valentín, que es el 14, que viene la otra semana, que este lunes 14 se van a comenzar, cuando estemos para esa fecha, las vacunaciones de niños de 5 a 11 lunes años. 14, no Sí, este lunes. Lunes 14. ¿Y ya este lunes no está el 14? No, el del próximo. Eso es lo próximo que está estará diciendo, el el lunes 14. Próximo. Entonces, Este 7. lo que ellos están previendo es que van a comenzar a vacunar esa edad que antes estaba exenta. Primero era hasta los 18, después era hasta los 12, y ahora entramos ya con los 5 años, lo cual es
Sí, de es 5 como hacia todo, arriba. de 5 sí hasta los 11 porque ya los 12 estaban aprobados. Lo cual, si es como ellos lo proyectan, es un gran paso. Hay Porque países que ya lo están haciendo. Sí, porque evitar que a un niño, pues, se dice que Y hay siempre va a ser países que menor. entienden que no es necesario vacunar a los niños de 5 a 11, como Suecia, por ejemplo, que dijo que los riesgos no superan los beneficios. Así es. Bueno, ahí junto con esta información, hay que decir que eso implica que las clases presenciales van a estar más fortalecidas con ya el inicio de las vacunas, que es uno de los temores que tenían los padres de enviar sus hijos a la escuela y más a esa temprana edad. Muchos profesores que habían dado positivo, ahora el COVID es mucho más tenue con los síntomas, y aunque Si hay se muchos tiene la casos, vacuna. claro, con el Omicron, pero ya de hecho la gente ha comenzado como a convivir con eso. Las mismas autoridades, el sector empresarial ha disminuido las cantidades de días en que se te daba a ti una licencia médica. La gente se ha ido adecuando a esto. Y esta vacunación de 5 a 11 años, de verdad, que es un alivio para los padres que tienen que mandar sus muchachos a la escuela o al colegio con el temor de que puedan contagiarse. Solo hay que agregar que ningún padre está obligado a vacunar a su hijo. Las propias autoridades dicen que es voluntario, que además solo se va a hacer en los centros educativos, con el consentimiento de los padres. De modo que si usted que tiene hijos en la escuela, que van de 5 hasta 12 años, y decide no vacunarlo, no pasa nada. Es su decisión, ya por los efectos, por la razón que fuese, no está obligado a ponerle la vacuna, sin persistiendo temores. Yo no digo póngansela, Omar, tú tienes muchachos entre 5 y 11 y 12. ¿Tú vacunas lo tuyo? En el borde. Yo todavía lo pienso y tengo a uno que me gustaría vacunarlo y a otra no tanto. Pero es un tema de familia. Las familias deben decidir, no deja de haber dudas aún en países tan desarrollados con una cultura del primer mundo, allá alto, como Suecia, surgen ese tipo de políticas, decisiones, debates. Hay países en el continente ya que están vacunando, pero decida usted en su familia qué entiende más adecuado. El único, yo pienso que el mayor riesgo de no vacunarlo, no me refiero a los efectos que pudiera tener en los infantes, porque yo no sé de eso, no soy médico, es que ellos no dejan de ser un potencial canal para llevar el COVID a la casa si llega a la escuela o al colegio. Si lo vacunan, las posibilidades de que sean entes de transmisión son menores. Pero también están las dudas, lo que tiene que ver con el desempeño del organismo, del ser humano. Y es una decisión para pensarla. De modo que vamos a ver qué pasa. Hay otro debate que se suma a esa discusión. Y es que... Otro punto que se suma a ese debate, perdón. Y es que los niños y los centros educativos no han demostrado en República Dominicana y en casi todas partes del mundo que los centros educativos sean un punto importante de contagio de COVID siempre y cuando se esté llevando a cabo el protocolo. En la República Dominicana se han hecho estudios, los únicos que existen, y el contagio, o por lo menos la positividad dentro de las escuelas, fue por debajo de un punto porcentual. Muy bajo. Lo que quiere decir es que las escuelas no son un lugar donde usted debe de ir con miedo a infectarse de COVID, siempre y cuando se tomen en cuenta los protocolos. Ciertamente hay mucha preocupación, sobre todo en los más pequeños, ese momento en el que cualquiera se puede quitar la mascarilla y prestarse cosas, pero lo increíble es que los niños han aprendido a manejarse con el COVID o a vivir con el COVID también o mejor que los adultos. A mí me impresiona que me ha correspondido en algún momento recoger muchachos pequeños en la escuela, como los chicos tienen su mascarilla puesta, no hay que coger lucha. Sin embargo, veo en el entorno a los mayores sin mascarilla. Pero los chicos tienen como ese sentido de la disciplina, no puedo decir del deber, porque quizás todavía no tienen un grado de desarrollo de la conciencia que les permita actuar por deberes, sino quizás por instinto y por instrucción de padres y de la misma escuela. Y tú los ves
a todos con su mascarilla como si fuese parte de la indumentaria escolar, como si fuese parte del uniforme, protegidos. Otro detalle relacionado con esto del COVID y el esfuerzo del gobierno, vamos a decir del Estado también, todas las instituciones que conforman el Estado están en eso, es que tuvo que posponerse la aplicación de una reglamentación que impedía que a ciudadanos que no tengan aplicadas las 3 dosis Eso lo advertimos de la con vacuna, tiempo, de la vacuna, no podían entrar a los lugares públicos o privados a partir del 31 del mes pasado. Pero la gente se quedó sin vacunar y entonces los prolongaron, como siempre sucede en las cosas, hasta el 21 de febrero. O sea que si usted no tiene, por el motivo que usted quiera, ¿verdad?, la tercera dosis, y ya siendo un adulto, con todas las facilidades que hay, los centros, la mayoría permanecen disponibles y casi siempre vacíos, tiene hasta el 21 de este mes de febrero para aplicársela, porque en ese momento sí, dice Salud Pública, va a entrar en vigencia la medida. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en Careo. Seguimos aquí con ustedes en Careo. Esta semana hemos visto cómo el gobierno una vez más debió recular en sus iniciativas, en sus políticas, como reacción a lo que son las reacciones sociales o de los partidos o de la sociedad en su conjunto. Esta vez ha sido sobre el famoso fideicomiso Punta Catalina, ante lo que se puede denominar como un fuerte rechazo a lo que fue la iniciativa del gobierno, primero de nombrar un comité técnico de un ente que no existía, ¿verdad? Para la administración de Punta Catalina, sin que se aprobara el contrato que regirá lo que sería el instrumento del fideicomiso. Eso cayó mal, no por las personas, no es una cuestión personal, sino el organismo. Elito me comentaba, pusieron los bueyes. La carreta delante de los bueyes. La carreta delante de los bueyes. Pero el gobierno, y eso no es malo, ha debido recogerse, y el presidente Abinader ha pedido, por un lado, al Congreso, al Senado esta vez, donde debe conocerse el instrumento, el contrato, que lo aplacen, y ha decidido a su vez depositarlo. Ya ocurrió el viernes, se produjo la comunicación, fue depositado en el Consejo Económico y Social para que se discuta, se socialice el tema. Hay también otra cuestión aquí de procedimiento. El Poder Legislativo tiene todas las facultades para seguir conociendo el contrato. Claro. Porque el presidente ha hecho esa sugerencia, pero el poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, puede plenamente decidir, no, eso está aquí, y corresponde seguir el curso e incluso hacerle modificaciones. Pero lo más probable, viendo verdad que en el Senado el presidente son aliados y es el mismo PRM, lo más probable es que se acoja a la petición del presidente y se postergue el conocimiento y que se conozca finalmente en el Consejo Económico y Social. Habría que ver qué se va a decidir ahí. Ahí los partidos y la sociedad en su conjunto tienen la oportunidad, de acuerdo con lo que es el sistema, el régimen de discusión, el tema sea debatido y probablemente de ahí salgan puntos de vista acerca de, no en sí necesariamente del fideicomiso, sino en general, que creo que es lo fundamental, que la forma en que habrá de manejarse una empresa del Estado 100%, cómo se manejará, si el Estado mismo lo manejará a través de, por una administración designada, por una fiduciaria que sea, digamos, manejada como el caso del fideicomiso vial, que está constituido, la red vial, que está constituido por funcionarios, representantes todos del Estado, siempre digo finanzas, Hacienda, un representante de energía y minas, medio ambiente, etcétera. Pero parece que el actual gobierno como que no se fía mucho
no digamos de sus funcionarios, pero de gente de su entorno, y han preferido transferir esta gestión a terceros, tercerizar a través de un fideicomiso que en combinación con lo que sería Banreserva, a través de su fiduciaria, sería manejado. Necesariamente no es una mala idea. Para mí lo que más ha preocupado y ha llamado la atención ha sido el procedimiento. Creo que con esto el gobierno muestra como una tendencia a tomar iniciativas que luego debe recoger, deberían cuidarse de eso, pero a fin de cuentas no es malo, está bien porque escuchan, el presidente escucha, oyen, y de por sí ya esa es una buena cosa, pero no debería ser que un tema le llega a la opinión pública, entonces se convierte en un problema, que es una cosa negativa, puede ser buena y deviene en negativa, y al finalmente se coge el procedimiento. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Que la intención debería ser siempre socializarlos, presentarlos, primero, como ha dicho el expresidente Fernández, explicar de qué se trata el fideicomiso, presentárselo a la sociedad, discutir la idea con la sociedad y que finalmente coja el destino que deba coger. Pero lo han hecho a la inversa, entonces tienen que recogerse. Eso no ha sido adecuado para la imagen del gobierno, que se ha puesto cada tema que no se maneja adecuadamente, entonces coloca al gobierno a la defensiva. Hay que decir también que al gobierno, ciertamente ellos se tienen que colocar a la defensiva porque a veces no comparten o no permiten que se discuta algo abiertamente. Lo sociedad. Que acabo de decir. Exactamente, pero también porque faltan actores que desde el gobierno expliquen o que sean voceros, que sean referentes dentro del gobierno, que salgan a defender las propuestas. A mí me llamó la atención que en este caso, además, hay que decir que el fideicomiso de Punta Catalina se discutió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se aprobó liberándose de lectura. Entonces son cosas que llaman innecesariamente la atención de la población. En un día en el que el tema que se suponía que era principal era el Código Penal, parecería desde ese punto de vista, uno pensándolo como periodista que siempre tiene la duda, que lo querían pasar. O sea, esa es la percepción que uno tiene. La duda, uno sabe que la duda es precisamente uno de los fundamentos del periodismo. Claro. Hay que dudarlo todo. Hay que dudarlo ahora, y someterlo a crítica y a análisis. Científico. Claro. También. A mí, más que el mismo procedimiento, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han planteado, me llama la atención cómo el sistema de partido cada vez más se autoconvence de que son incapaces de poder dirigir y conducir el Estado de manera eficiente, transparente y pulcra. Fíjate que cada vez que hay situaciones así como esta, es como si el Estado, que en este caso el Ejecutivo, que es un partido político, dice, vengan sus cosas para allá, yo no tengo a quién ponerlo a administrar esto como Estado y tengo que recurrir a otras personas que a veces ni tienen vínculos políticos, ni formación política, ni de estructura política, que son los que tienen que dirigir el Estado de la también, República. Lito, esas personas tienen derecho a dirigir y a gestionar. Tienen derecho, pero no se someten al crisol de la población para ver si nos pueden dirigir como Estado. De repente te aparece un tipo que tú nunca te podías imaginar que debe dirigir al gobierno, al Estado dominicano, porque de eso se trata. La política es eso. La política es la oportunidad que tú tienes de conocer a las personas que tú quieres designar al frente de la cosa pública. Pero que de repente un señor que es un exitoso empresario, supuestamente, o un señor que tiene determinadas influencias en la sociedad, aparece para dirigirte sectores fundamentales de la economía dominicana y del mismo Estado, simplemente porque en los partidos políticos no está el personal en que se puede creer. Lo mismo pasa incluso con cosas hasta internas de los partidos políticos. Quieren dejarle a la Junta Central Electoral todavía la función de que le organice sus elecciones primarias, porque al interior de esos mismos partidos no existe gente creíble. Todavía ellos no. mismos se pueden hacer fraudes en sus propios partidos y tienen que acudir a un árbitro para que pueda dirigir estos procedimientos, estos procesos. ¿Qué sucede? Que entre ellos no se tienen confianza, entre ellos el presidente dice, mira, pero yo no tengo aquí un funcionario que me pueda dirigir Punta Catalina. ¿Por qué después que yo gasto como gobierno, como Estado, 4.000 millones de dólares, tengo que regalárselo a través de un llamado fideicomiso, compromiso, contrato, como ellos quieran, a personas que ni siquiera tuvieron vínculos ni esfuerzo para construir un bien como ese? Es decir,
el Estado está simplemente, ya están hablando de que van a meter fideicomiso para Pedernales, que van a meter... Lo están hablando, no, eso está en No, discusión. ya, pero estoy yendo fideicomiso... Y por ahí es que va la cosa. La Ahora- idea ahí es una asociación público-privada, es diferente. Pero Ahora, va a ser solo un una observación fideicomiso igual. final. Hay que decir también, por ejemplo, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, votó por el fideicomiso Punta Catalina en Cámara de Diputados. Es decir, que lo mismo es por confirmar lo que tú estás diciendo, que los actores políticos a veces no están calificados, no están preparados adecuadamente para defender lo que se entienden puede ser los intereses de la sociedad. Apoyaron la aprobación del contrato y entonces después se oponen, lo que muestra un comportamiento que confirma la afirmación tuya de que a veces no actúan con las calidades, con las capacidades de vida para manejar asuntos que son de interés nacional. Tiempo de la siguiente pausa. bueno. Tú lo dices en la próxima. Regresamos en breve con más comentarios. Vamos a entrar con Omar después que vengamos al set. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo y hablamos en el segmento anterior y lo continuamos en este, el tema del fideicomiso de Punta Catalina y la vocación que tiene este gobierno para los fideicomisos. Bueno, eso lo voy a introducir yo. En lo que va de gobierno, en este año y 6 meses que tiene el presidente Luis Abinader gobernando, los fideicomisos no son malos en sí, pero llama la atención que sea una herramienta tan utilizada por este gobernante. Se ha aprobado y está en funcionamiento un fideicomiso de gestión integral de residuos, el fideicomiso de patrimonio público recuperado, el fideicomiso de Punta Catalina que ahora está en discusión, el fideicomiso de crédito educativo y administración de becas, un fideicomiso de fondo de cohesión territorial que es un fideicomiso público, el del desarrollo del sistema de transporte masivo, el FITRAN, que es uno público y privado, el de Pedernales, Pedernales. De desarrollo del polo, ¿verdad? De Bernales, de Exactamente. playa. El de la playa, ¿Cómo se llama? la zona turística. La zona turística, ¿cómo se llama? Bahía Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas. Oh, nuestra región. El nuevo de Marca vuelve al País. sector privado. El de Marca País, es un Es fideicomiso. un fideicomiso también. Sí, ahí es el interesante de transformación y profesionalización de la policía. El de exportación de tilapia. ¿Para qué elegimos un gobierno? Hay un que estado? decir, No. son 10 hasta ahora. Y hay Y que ese de la tilapia, y nosotros somos importadores de tilapia. ¿Qué se ha hecho para exportar tilapia? Pero Eso no tiene madre. pero- Ahora hay que decir que, volviendo al tema del fideicomiso de Punta Catalina, que precisamente el pasado jueves, el presidente Abinader parece que también reactivamente le pidió de manera enfática, mediante una comunicación a la Cámara de Cuentas, que inicie una auditoría financiera sobre el costo, ¿verdad?, de lo que ha sido la central Punta Catalina. Precisamente el Estado, el Listín Diario, hay que dar el dato, fue porque lo revelaron, también había auspiciado una auditoría técnica que revela que hay supuestas fallas, que hay fallas en lo que es el sistema, en la correa de transmisión de lo que es el carbón hacia la planta, Del barco y a la de planta. alguna de las estructuras de la base en que se afirma esa correa. tiene corrosión. Entonces, que tiene corrosión. Entonces veo aquí que el presidente Abinader está pidiendo a la Cámara de Cuentas que haga la auditoría financiera, es decir, que se sepa finalmente lo que costó esa planta, porque se dice que 2.000 y pico millones, 3.000 y pico, Lito habló ahora de 4.000, en fin, determinar realmente, porque hay como un misterio ahí, no se sabe cuánto costó esa obra. Y yo a veces me digo, pero ven acá, todo este empeño, todo escarceo, tanto debate, y tengo la percepción, la inquietud, como de que al final no se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí hay partes, llegará un momento cuando se ahonte, no sé si te recuerdas esa famosa comisión que iba a investigar lo que pasó con Punta Catalina, que encabezaba a Agripino Núñez, estaba ahí Pepín, Corripio, Fallecido. y un grupo de personas.
y no pasó nada. Jaime Arito Coder, que terminó siendo administrador, y ahora lo veo ahí defendiendo, de modo que yo tengo la percepción de que al final, después de mucho escaseo, después que se cumpla con esto que el presidente invoca, los principios de transparencia, publicidad y juridicidad, en todo lo que fue esa obra, al final no se haga nada. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ahí concurrieron una serie de actores, agentes con vínculos profundos en este mismo poder, porque hay que ver cómo es que se construye el poder en la República Dominicana. Gente que invirtió mucho dinero y que además tienen representación en Palacio. Probablemente eso se va a quedar así, porque no hay mucho interés en el fondo en que eso, ni que se desentrañe todo, ni que llegue hasta las verdaderas últimas consecuencias. Le van a echar tierra al final. A mí me pareció que el hecho de ayer entregar el presidente esto de la auditoría financiera fue también como si fuera un poco de desquite. Ustedes están fungiendo con esto del fideicomiso. Vamos a hacer una auditoría a ver qué fue que ustedes hicieron con esto. Me pareció una reacción. Sí. Una reacción. Bueno, pero hay que decir que porque no había que... Yo no sé, bueno... También eso puede formar parte, es reactivo, y lo decíamos ahorita, pero es que también hay que observar que eso es dentro de esa misma respuesta, tiene que ver con lo que es un acto de opinión pública, de relaciones públicas, de presentar un punto de vista que sugiera que no hay interés en encubrir nada y que se sepa todo. Y se va a esperar que termine esa auditoría que salvar y defender la imagen. Para aplicar el Recuérdate que precisamente esta semana pasada el vocero del gobierno, Homero Figueroa, emitió un comunicado donde él dice que este gobierno no ha vendido nada, que fueron los otros. Y entonces ha dicho todo lo que ha sido la recuperación. En fin, el gobierno está tratando de recuperarse de lo que fue una cosa, algo que podría ser positivo, se convierte en un error, y están tratando de reponer lo que pudiera ser el deterioro de la imagen de cómo las cosas deberían hacerse y no se hicieron. Así es. Bueno, mientras tanto, vamos a esperar ahora qué resultado nos va a traer esta auditoría. Y, sin embargo, Osvaldo, la economía dominicana, según el último reporte que está dando ya el Banco Central, tuvo pues un crecimiento por encima del 12% en este año que pasó 2021. Exactamente, 12.3%, un crecimiento extraordinario, según el Banco Central. Hay algo de rebote ahí también. Leonel Fernández ha sostenido esa teoría. Sí, porque lo que él está planteando es que el 2020 fue como un año muerto. Sí. Y que por lo del COVID, por lo de la pandemia del COVID. Pero el Banco Central, hay que decir, reconoce, porque ellos no solamente, fue el crecimiento en el año, ¿verdad? Con relación al anterior, obviamente es demasiado grande. Y dice que, sin embargo, si se compara con el 2019, el crecimiento real del Producto Interno Bruto fue de 4.7%. Pero ese es el crecimiento. Ese es el verdadero crecimiento y es la tendencia de la economía para el 2022. Esa es la realidad. Lo que pasa es que también en todo esto hay una guerra, pero lo fundamental es que la economía dominicana sigue a buen ritmo. Hay estabilidad en general macroeconómica, pero hay un factor peligroso, que es el de la inflación, que el año pasado terminó en 8.5%, que todo indica que sigue creciendo porque hay factores externos que no podemos controlar, como los elevados precios del petróleo del que hablábamos ahorita, como sigue siendo el alto precio de los famosos commodities. O digamos que lo que tiene que ver con los alimentos, los productos que tienen que ver en general con lo que consume y usa los mismos servicios las sociedades en el mundo. Tiene que ver con un incremento de los costos de transporte. Tiene que ver también con lo que significa para la humanidad el acceso a los alimentos, la escasez global. Todo esto se ha combinado, una tormenta del carajo, para impactar lo que son las economías en República Dominicana, pese a todo, pero ese es el nivel de inflación, 8.5. Hemos seguido caminando, avanzando. No ha habido, por ejemplo, escaseces dramáticas. En Estados Unidos hubo escasez de productos alimenticios a finales de enero. Y como nosotros todavía somos un país autosuficiente en insumos básicos para la alimentación, como arroz, habichuelas, importamos una relativa cantidad no tan significativa
plátanos, víveres, los bastimentos en general. Eso nos ayuda bastante. Pollo, producimos bastante pollo, pero como quiera, la canasta básica se ha disparado y eso sí tiene que preocupar a las autoridades. Y por eso se habla de medidas. La administración financiera, digamos, la monetaria y financiera, ha decidido subir la tasa de interés 0.5 y ahora es de 5, para encarecer el dinero, el costo del dinero, y que no haya tanto acceso al crédito como ocurrió cuando se estimuló la economía a final del año pasado. Es una vía para bajar la inflación, pero eso no es suficiente. Aún los países grandes como Estados Unidos todavía no terminan de tomar esas medidas y están pensando qué otras medidas deben pensar los estados para tratar de atenuar, cómo subir la productividad, la producción. Pero si se ralentiza el crédito, si se encarece el crédito, es complicado. Es ahí la magia. ¿Cómo? Nosotros tenemos un presidente economista. ¿Cómo deben hacer las autoridades para que la comida, los servicios básicos, el costo de la energía no sea tan oneroso, tan costoso para las capas más bajas de la población dominicana? Déjeme poner. Tiempo de la pausa, Omar. Pero tú Cuando no dejas hablar a regresemos, Omar, listo. Después de la pausa, A él. veremos. Muy bien, amigos, retornando con ustedes en Careo, don Osvaldo hablaba en el segmento anterior sobre el tema del crecimiento económico, la inflación, y cómo impacta todo esto o pone en riesgo el desarrollo económico, la economía dominicana. Hay una infografía muy interesante realizada por la periodista Mariela Mejía que habla sobre los costos. El Diario Libre. En el Diario Dale Libre. su crédito al diario también. Aquí que damos habla, créditos. que habla sobre el incremento de la canasta básica en la República Dominicana. En el último año, la canasta básica en la región Osama, o sea, aquí en la capital, el costo promedio fue de 46,000 pesos mensuales, 46,735 pesos la canasta básica. Un incremento de casi 3,000 pesos o más de 3,000 pesos sobre la misma fecha del año 2020. ¿Tú puedes repetir el precio de la canasta básica, de lo que consume la masa? 46,735 pesos. Eso es insostenible. En la región Osama, o sea, en el Gran Santo Domingo. Que donde los ingresos son más Un altos. incremento, comparado con el 2020, subió en un solo año 3,000 y pico de pesos. Más o menos el 8% que dice el Banco Central, quizá un poquito más. En la región Norte Ocibao, creció de 34,774 pesos a 37,933 pesos. Y en el sur, más o menos 3,000. En el este, voy allá también. En el este pasó de 33,902 pesos a 36,838 pesos. Los 3,000 y pico se mantiene. Se mantiene ahí. Sí. Y en el sur, que es donde yo quiero vivir. En la región sur pasó de 29,117 pesos a 32,000 y pico de pesos. Pero mira. Hay que decir. Pero 3,000 siempre sobre los 3,000. Sí. Hay que decir que en promedio, desde el 2021 hasta el 2011 hasta el 2021, la canasta básica creció en costo 15,000 pesos en el Gran Santo Domingo solamente. Eso es mucho dinero. Hay que decir también que habría que agregar ahí el transporte que está impactando a los trabajadores que van de un sitio a otro en las ciudades. Triste de subir el costo de los pasajes. Bueno, y el gobierno se está hablando de subsidiarle otra vez o darle combustibles directamente a los transportistas. Tienen que ver eso con mucha cautela. Yo creo que quizás debamos hablar ya al final de política. Nosotros tenemos un programa que tiene fortaleza en lo que es el análisis político. Lo puedo decir. Nosotros podemos decir eso con cierta propiedad. El Partido de la Liberación Dominicana tiene mañana domingo a las 10 de la mañana una sesión de su comité central, que hace mucho que no sesiona. El comité central del Partido de la Liberación Dominicana me parece que está constituido
por 1.142 miembros. Déjame precisar el dato. 1.241 miembros. Es una gran asamblea que si concurre más del 70%, pues van a llenar con mucho lo que van a sesionar precisamente en la Casa Nacional. Y ahí se va a decidir quiénes serán definitivamente a oficializar los precandidatos presidenciales y se va a aprobar una última versión de los estatutos, una ratificación de los estatutos, algunas modificaciones que fueron conocidas ya por el comité político y que probablemente después que lo vea el central en algún momento lo verá el Congreso. Pero el tema es, para mí, lo esencial de esa reunión, que sigue mostrando el interés del PLD de resolver sus problemas, su reestructuración, su recomposición y ponerse en pelea para las elecciones de 2024. Es ahí donde ellos se están alineando y por eso están acelerando la aprobación, la selección de los precandidatos para ver cuál se apuntala mejor para competir en un proceso que no va a ser fácil, en que va a haber muchos competidores, 3 fuertes competidores, el presidente Abinader, que va a optar por la reelección, va a intentar seguir en el poder, la Fuerza del Pueblo y su candidato natural. Nadie discute que Leonel Fernández va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, y el que elija el PLD desde ese punto de vista está en desventaja. Ya otras dos fuerzas importantes tienen sus candidatos identificados, obviamente, y faltaría el PLD de un paquetón de gente decidir cuál será. De modo que esa es la importancia del PLD, que va resolviendo sus asuntos para ponerse en condición de pelear mejor en las próximas elecciones. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas. Qué pena, yo no le he dejado hablar a ustedes. No, está bien, excelente, su intervención nos ayuda a todos. Nosotros nos convertimos también en parte de su audiencia. No relaje, aprendiendo su veteranía, ¿verdad que sí, mis amigas y mis amigos? El próximo sábado, a la 1:00 p.m, estaremos de nuevo aquí en Cinevisión, en su programa Careo. Omar, muchas gracias. Osvaldo Santana, muchas gracias por darme el privilegio de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima y pásenla bien.